Libro del Eclesiástico. Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contra las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió. La ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad. La ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es un Rey magnífico. El Señor es un Rey magnífico. Tú, Señor, Rey de todos los reyes, estás revestido de poder y de majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. El Señor es un Rey magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre. Señor, la santidad adorna tu templo. El Señor es un Rey magnífico. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, esos le preguntaron a Jesús en privado,
¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. En aquel tiempo a este tipo de enfermedades, bueno, pues se les llamaba posesiones diabólicas, que muchas veces, a veces se confundían con la epilepsia. Como haya sido, los aún inmaduros discípulos pues no pudieron sanar a este chico. Popularmente pues se les llamaba endemoniados, cuando se retorcían, echaban espumarajos, etc. Y aquí entra el reproche de nuestro Señor para reclamarle su falta de fe, su falta de confianza en el poder de Dios que actúa en Jesucristo. Solo hasta que el papá, así como también nosotros, podemos intervenir diciendo, creo que puedes aliviar mi situación, pero pues tengo una fe muy débil. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Hasta entonces se realiza el milagro. Y esta fe auténtica que se expresa normalmente en esta sencilla y espontánea oración es capaz de obrar las maravillas y hacer o arrancar de Dios esos milagros. Por eso el poder transformador llegará hasta nosotros a través de la sacramentalidad de la Iglesia. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Y la palabra sacramento en un principio se confundía con milagro, sacramento y milagro. Sin embargo, al paso de los años, pues sacramento se le aplicó a aquellos medios eficaces de salvación que nos dan la gracia y que son bautismo, confirmación, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a pedir a este santo que hoy estamos celebrando, que nace en Santana de Guadalupe, Santo Toribio Romo. Él pertenecía a la diócesis, a Guadalajara. En aquellos años Guadalajara y San Juan de los Lagos estaban unidos. De hecho, a mí me tocó entrar al seminario todavía en tiempos de que la diócesis de San Juan no existía. Nace pues el 16 de abril de 1900. Fue vicario en Tequila, Jalisco, sacerdote de un corazón muy sensible, de oración constante, asidua, apasionado de la Eucaristía, y pidió muchas veces, Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin celebrar la Santa Misa, sin abrazarte en la comunión. En una primera comunión, al tener la Sagrada Hostia en sus manos, dijo, ¿y aceptarás mi sangre, Señor, que te ofrezco por la paz de la Iglesia? Algunos dicen que le dijo, si me la aceptas, que sea rapidito. Como que le tenía miedo al martirio, ¿verdad? Estando en Aguascalientes, un lugar cercano a Tequila, que le servía de refugio y centro de su apostolado, quiso poner al corriente los libros parroquiales. Trabajó el viernes todo el día y toda la noche. A las 5 de la mañana del sábado 25 de febrero de 1928, quiso celebrar la Eucaristía, pero sintiéndose muy cansado y con sueño, prefirió echarse una pestañeada. Prefirió dormir un poco para celebrar mejor. Apenas se había quedado dormido cuando un grupo de agraristas y soldados entraron en la habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo, ¡ese es el cura, mátenlo! El padre Toribio se despertó asustado, se incorporó y en ese momento recibió una descarga. Herido y vacilante caminó un poco. Otra descarga por la espalda cortó la vida de Santo Toribio y su sangre generosa enrojeció la tierra de esa barranca jalisciense. Pueden visitar su tumba, pueden visitar el magnífico templo que hizo el padre Gabriel de ahí de la parroquia pues de Santana de Guadalupe, aquí cerca de Jalostotitlán, así en ese pueblo con ese nombre, Santana de Guadalupe. A veces nos juntamos ahí algunos sacerdotes para hacer ejercicios, hay una casa muy bonita de ejercicios espirituales y de repente pues ahí la rentamos, ¿sí? Vamos a continuar así sentados, cantan el canto de ofertorio. Bueno, se los voy a adelantar. Perdón, Señor, que te lo
Vamos a cantar. Te ofrecemos, Padre,